Mucho antes de los imperios, mucho antes de las fronteras modernas, Irán ya aparecía en la Biblia. Pero no de la forma que imaginas. Aparecía con otro nombre e incluso, en un momento específico y curioso, salvó al pueblo de Israel. La historia de esta nación comienza justo después del diluvio, cuando las primeras naciones comenzaron a surgir sobre la tierra. De esas linajes surgiría un pueblo que dominaría imperios, pisaría sobre reyes y cambiaría el destino del propio pueblo de Dios. En el último video mostré el origen bíblico del odio entre Irán e Israel. Hoy voy a mostrarte cómo Irán realmente surgió en la historia bíblica, cómo su imperio fue anunciado por los profetas y cada profecía que indica su destino al final de la historia. Pero antes, suscríbete al canal y deja tu like en este video. Tu apoyo es muy importante para la continuación de este proyecto. El verdadero origen bíblico de Irán. Para entender la historia de Irán, necesitamos volver al momento en que la humanidad comenzó de nuevo, después del diluvio, cuando las aguas finalmente retrocedieron y el arca reposó sobre la tierra seca. Solo 8 personas permanecieron vivas sobre toda la tierra: Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. A partir de aquella pequeña familia, todas las naciones del mundo comenzarían nuevamente. Y es exactamente en ese punto donde la Biblia registra algo extraordinario. En el capítulo 10 de Génesis encontramos lo que muchos estudiosos llaman la Tabla de las Naciones, el primer gran mapa de la humanidad después del diluvio. Allí están listados los pueblos que darían origen a las civilizaciones antiguas. Entre decenas de nombres que aparecen en esa genealogía, 2 de ellos pasan casi desapercibidos. Pero son exactamente esos nombres los que revelan el origen de la tierra que hoy llamamos Irán. El primero de ellos es Madai. Génesis 10:2 dice: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. De esa línea surgirían los medos, un pueblo fuerte de las montañas que habitaría la meseta al norte de la antigua Persia. Pero también hay otro nombre, un nombre que aparece entre los descendientes de Sem, la misma línea de la cual, siglos después, vendría Abraham. Ese nombre es Elam. Génesis 10:22 dice: los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Los descendientes de Elam se establecerían al sur de Mesopotamia, en las tierras fértiles cercanas al Golfo Pérsico. Durante muchos siglos, los pueblos descendientes de Elam y de Madai crecieron silenciosamente en las tierras de Oriente. De un lado, los descendientes de Madai, que se convertirían en los medos. Del otro, los descendientes de Elam, que formarían una de las civilizaciones más antiguas del Oriente. Pero lo que parecía ser apenas el surgimiento de 2 naciones antiguas, acabaría dando origen a algo mucho mayor. Los medos y los persas se unirían y de esa unión surgiría uno de los mayores imperios que el mundo antiguo haya conocido. Y es aquí donde la historia comienza a tomar un rumbo que pocos imaginan hoy. Persia. Mucho antes de que ese imperio dominara el mundo conocido, los profetas ya habían hablado sobre él. Uno de esos momentos ocurrió siglos después, cuando un joven hebreo llamado Daniel vivía como exiliado en Babilonia. Jerusalén había sido destruida, el templo estaba en ruinas, y el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a una tierra extranjera. Fue en ese escenario que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador, un sueño tan poderoso que lo despertó en medio de la noche lleno de temor. Él sabía que aquella visión significaba algo importante, pero no lograba comprender su significado. Entonces convocó a todos los sabios de Babilonia y exigió algo imposible, que revelaran el sueño y la interpretación. Nadie lo consiguió, pero Dios reveló el misterio a Daniel. Delante del rey, Daniel describió una gran estatua que representaba la sucesión de los imperios de la tierra. Daniel entonces declaró al rey, como está escrito en Daniel 2:38, «Tú eres la cabeza de oro». Babilonia era aquel primer reino. Debajo de la cabeza aparecían el pecho y los brazos de plata, representando un segundo imperio que surgiría después de Babilonia. Daniel estaba anunciando algo que sucedería en el futuro. Un nuevo poder surgiría en Oriente. Un reino formado por 2 pueblos unidos. Siglos después, esa profecía se cumpliría exactamente como había sido revelado. Los medos y los persas se levantarían, y el mundo pasaría a conocer el imperio medo-persa. Aquí en el canal tengo un video completo dedicado a las visiones de Daniel. No olvides verlo después. Pero esa no fue la única visión que reveló el futuro de ese imperio. Años más tarde, Daniel recibió otra revelación. Esta vez vio un carnero con 2 cuernos, avanzando con fuerza y derribando todo delante de sí. Entonces, una voz explicó claramente el significado de la visión. Daniel 8:20 dice: «El carnero que viste con 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia.
En aquel momento, el destino de ese imperio ya estaba sellado, porque siglos antes de que el mayor rey persa naciera, su nombre ya había sido escrito en las Escrituras: Israel. Babilonia dominaba el mundo conocido. Jerusalén estaba en ruinas. El templo había sido destruido y el pueblo de Israel permanecía lejos de su tierra, viviendo en el exilio. Para muchos parecía que la historia de ese pueblo había llegado a su fin. Pero Dios no había terminado su obra, porque aquello que los profetas habían anunciado comenzaría a cumplirse de manera impresionante. En Oriente, en las tierras altas de la antigua Persia, un nuevo líder comenzaba a levantarse. Su nombre era Ciro, rey de Persia. Primero unificó a los medos y a los persas. Después comenzó a expandir su dominio sobre las naciones vecinas. Reino tras reino cayó delante de sus ejércitos, hasta que solo un gran imperio permanecía como obstáculo: Babilonia. La ciudad parecía imposible de conquistar. Sus murallas rodeaban la ciudad con kilómetros de extensión, y el poderoso río Éufrates atravesaba sus defensas, haciendo que cualquier invasión fuera extremadamente difícil. Pero una noche en que el rey Belsasar celebraba un gran banquete dentro del palacio, confiando en la seguridad de las murallas de Babilonia, algo sobrenatural ocurrió. En medio de la fiesta, mientras los nobles bebían y celebraban usando los utensilios sagrados que habían sido traídos del templo de Jerusalén, una mano apareció delante de todos y comenzó a escribir en la pared del palacio. En aquella misma hora aparecieron unos dedos de mano de hombre, que escribían delante del candelero, en lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la parte de la mano que estaba escribiendo. Daniel 5:5. El terror se apoderó de la sala. El rostro del rey palideció. Sus piernas temblaron y nadie pudo entender el significado de aquellas palabras. Entonces Daniel fue llamado para interpretar el mensaje. Delante del rey explicó: Mene, Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Daniel 5:26-28. En aquel momento, el destino de Babilonia ya estaba sellado, y lo que ocurrió después cambió completamente la historia. Aquella misma noche, los ejércitos de Ciro desviaron el curso del río Éufrates, haciendo que el nivel del agua bajara. Durante la oscuridad, los soldados persas avanzaron silenciosamente por el lecho del río, y entraron en la ciudad prácticamente sin resistencia. Cuando el sol salió, Babilonia ya había caído. El mayor imperio de la tierra había sido derrotado, y ahora el mundo estaba bajo el dominio de Persia. Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos, porque, a diferencia de los imperios que vinieron antes que él, Ciro no decidió destruir a los pueblos que había conquistado. Hizo exactamente lo contrario. En lugar de mantener a los judíos en el exilio, emitió un decreto permitiéndoles volver a su propia tierra. El templo podía ser reconstruido. Los utensilios sagrados llevados por Babilonia serían devueltos. Después de 70 años de cautiverio, el pueblo de Israel comenzó a regresar a Jerusalén. Esdras 1:2 dice: Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén. Persia no destruyó a Israel. Persia restauró a Israel. Pero eso no significaba que el pueblo de Dios estuviera fuera de peligro, porque dentro del propio imperio persa surgiría una conspiración que casi borraría a Israel de la historia: la llegada del Islam. Durante siglos, el imperio persa continuó siendo una de las grandes potencias del mundo antiguo. Reyes gobernaron vastos territorios, ciudades florecieron en las rutas comerciales de Oriente, y la antigua tierra de Elam y Madai permaneció como un centro de cultura, poder e influencia. Pero los imperios humanos no son eternos. Con el paso de los siglos, Persia fue conquistada, reconstruida y nuevamente transformada por diferentes pueblos y dinastías. Aún así, aquella tierra seguía cargando la herencia de una civilización que había sido mencionada en las Escrituras desde los primeros capítulos de la Biblia. Antes de la llegada del Islam, los persas seguían principalmente una antigua religión llamada zoroastrismo, fundada siglos antes por el profeta persa Zaratustra. Esa fe enseñaba que el mundo era el escenario de una gran batalla entre el bien y el mal. Los persas creían en un dios supremo llamado Ahura Mazda, el señor de la luz y de la verdad, y enseñaban que los hombres debían elegir entre dos caminos: el camino de la justicia o el camino de la oscuridad. El fuego era considerado símbolo de la pureza divina, y por eso templos con llamas eternas eran mantenidos encendidos como representación de la presencia de Dios. Durante siglos, esa religión moldeó la cultura y la espiritualidad del imperio persa. Pero entonces algo nuevo comenzó a surgir al sur, en la península arábiga.
En el siglo VII, un hombre llamado Mahoma comenzó a predicar un nuevo mensaje religioso entre las tribus árabes. Él afirmaba haber recibido revelaciones directas de Dios por medio de un ángel. Esas revelaciones serían posteriormente reunidas en el libro que hoy es conocido como el Corán. El mensaje central de Mahoma era simple y poderoso. Existe un solo Dios, y ese Dios debía ser adorado por encima de todas las cosas. Según su predicación, él era el último de una línea de profetas que incluía figuras conocidas de la Biblia, como Abraham, Moisés e incluso Jesús. Pero había una diferencia importante. Dentro de esta nueva tradición, la herencia espiritual de Abraham no estaría ligada principalmente a Isaac, sino a Ismael, el hijo que nació de Agar en el desierto. Así, los pueblos árabes serían vistos como descendientes directos de Ismael y herederos de esa promesa espiritual. Al principio, aquel movimiento parecía pequeño, pero rápidamente comenzó a crecer. Tribus que durante siglos habían vivido divididas comenzaron a unirse bajo una misma fe, una misma ley y una misma identidad religiosa. Después de la muerte de Mahoma, los ejércitos árabes iniciaron una expansión impresionante. En pocas décadas conquistaron territorios que durante siglos habían sido dominados por grandes imperios. Reinos fueron derrotados, ciudades fueron conquistadas, y regiones enteras comenzaron a adoptar la nueva religión que nacía en el desierto. Fue en ese contexto que los ejércitos árabes avanzaron hacia Oriente y enfrentaron al antiguo imperio persa. Durante siglos, aquella tierra había sido el centro de uno de los mayores imperios de la historia, pero ahora una nueva fuerza estaba surgiendo. Después de varias batallas decisivas, el poder persa fue quebrado. La antigua estructura imperial cayó y la región comenzó gradualmente a adoptar la nueva fe que se expandía por Oriente. Así, la tierra que había sido conocida en las escrituras como Elam, Media y Persia, pasó a formar parte del mundo islámico. Y aquí surge un detalle que muchos no perciben. La antigua Persia no nació de la línea de Ismael, pero siglos después, aquella misma tierra acabaría convirtiéndose en una de las principales potencias de una religión profundamente ligada a la descendencia de Ismael y rival de Israel. La historia del origen de ese odio entre el actual Irán e Israel la conté en mi video anterior. No olvides verlo después. Pero la Biblia no termina la historia de esta nación solo en el pasado. Cuando los profetas hablaron sobre los acontecimientos de los últimos días, el nombre de esa tierra volvió a aparecer nuevamente. Y lo que está escrito en esas profecías levanta una pregunta inquietante sobre el futuro. Las profecías. Mientras los acontecimientos de la historia seguían su curso, las escrituras ya habían registrado algo que iba más allá del tiempo de los imperios antiguos. La Biblia no menciona a Persia solo en el pasado. También habla de su papel en los acontecimientos que preceden el final de la historia humana. Esta revelación aparece en las palabras del profeta Ezequiel. Siglos después del auge del imperio persa, Ezequiel recibió una visión sobre un gran conflicto que ocurriría en los últimos días. Una coalición de naciones se levantaría contra Israel, reuniendo pueblos de diferentes regiones de la tierra. Entre los nombres mencionados en esa alianza aparece uno que ya conocemos, Persia. Ezequiel 38:5 dice, Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos con escudo y yelmo. La profecía describe un gran ejército avanzando como una tormenta, reuniendo varias naciones para atacar la tierra de Israel. Pero eso no fue lo peor, porque la visión de Ezequiel no describe solo un conflicto común entre ejércitos humanos. Describe un momento en que el propio Dios interviene. A medida que los ejércitos avanzan, algo inesperado comienza a ocurrir. Confusión se extiende entre las tropas. La tierra tiembla bajo los pies de los soldados. El campo de batalla se transforma en caos. En Ezequiel 38:22, el Señor declara, «Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, lluvia torrencial, grandes piedras de granizo, fuego y azufre». En ese momento, la coalición que marchaba contra Israel no sería derrotada por otro ejército, sería derrotada por la intervención directa de Dios. Cuando observamos las tensiones en el Medio Oriente, muchos ven solo política, alianzas militares y disputas territoriales, pero las escrituras muestran algo mayor. Muestran que la historia de las naciones también está ligada a un plan que atraviesa los siglos. Pero existe una profecía aún menos conocida, un pasaje que habla directamente sobre Elam, uno de los nombres más antiguos de esa tierra. Elam. Entre las profecías sobre Persia existe un pasaje que casi siempre pasa desapercibido. Una profecía dirigida a uno de los nombres más antiguos de la tierra que hoy conocemos como Irán, Elam. El profeta Jeremías pronunció palabras sorprendentes sobre ese pueblo. Jeremías 49:35 dice, «Así dice el Señor de los ejércitos, he aquí que quebraré el arco de Elam, lo principal de su poder». El arco era el símbolo de la fuerza militar de una nación.
Era el arma que representaba su capacidad de guerrear y de dominar otros pueblos. Cuando Dios dice que quebraría el arco de Elam, está anunciando que ese poder sería abatido. Pero la profecía no termina con juicio, y aquí es donde algo inesperado sucede, porque algunos versículos después, el propio Dios declara algo que muchos lectores ignoran. Jeremías 49:39 dice, «Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor». Primero viene el juicio, después, sorprendentemente, viene una promesa de restauración. Este pasaje revela un patrón que aparece muchas veces en las Escrituras. Naciones se levantan, se apartan del propósito de Dios, enfrentan consecuencias, pero la puerta de la restauración nunca se cierra completamente. La historia de la antigua Persia sigue exactamente ese camino. Una tierra mencionada en Génesis, un imperio anunciado por los profetas antes incluso de existir, una nación que liberó a Israel del exilio. Una tierra que siglos después se convertiría en parte de un mundo religioso ligado a la descendencia de Ismael. Y una región que vuelve a aparecer en las profecías sobre los acontecimientos finales. La historia de esta nación atraviesa toda la narrativa bíblica, desde el inicio de las naciones, hasta los eventos que aún están por venir. Y cuando miramos el mundo de hoy, las tensiones del Medio Oriente y los conflictos que continúan surgiendo en esa región, una pregunta inevitable aparece. ¿Estamos viendo solo acontecimientos políticos? ¿O estamos presenciando capítulos de una historia que comenzó a escribirse mucho antes de que existiera cualquier imperio? Quien observa atentamente las Escrituras percibe que la historia aún no ha terminado. La tierra que un día fue llamada Elam, después Persia y hoy Irán, ha atravesado imperios, religiones y transformaciones políticas. Pasó de potencia dominante a territorio conquistado, de centro de imperios antiguos a una de las naciones más influyentes del Medio Oriente moderno. Y por eso entender estas profecías no es solo mirar al pasado, es intentar discernir en qué parte de la historia estamos viviendo ahora. Porque la Biblia nunca trató a las naciones solo como potencias políticas. Siempre mostró que detrás de la historia humana existe un plan mayor siendo conducido por Dios. Si este video te ayudó a entender mejor las profecías bíblicas, apoya el canal. Suscríbete, deja tu like y responde aquí en los comentarios. ¿Crees que las profecías sobre las naciones ya se están cumpliendo hoy? Quiero mucho leer tu opinión. Hasta el próximo video.